Ornella es mi nombre, Nicolás. Bueno. Somos de Rosario y participamos ya hace varios años en el grupo de Harwick Rosario. Y bueno, y un poco nos ordenamos. Nos ordenamos. Y antes que nada queremos contarles quiénes somos personalmente, quiénes son estos yo soy que se han descubierto y por qué de alguna manera nos posicionamos o nos autorreferenciamos como seres políticos, con ganas también de compartir nuestra perspectiva y nuestro trabajo como seres en relación a lo que hemos construido políticamente, como seres políticos. Nico, ¿querés empezar contando un poco sobre vos? Bueno, nacimos en la ciudad de Rosario, en zona sur, en el chakra base, como si fuera un nuevo nivel de significación, en el paralelo 33, por donde cruza, así que estamos conectados con Isiris. El paralelo 33 que conecta con Isiris. Ahí está el Parque Regional Sur, están las cascadas, tierra primitiva, ahí se han descubierto... El arroyo Saladillo, donde vienen las aguas saladas del Salar de Uyuni, que también pasan por la laguna de Melincué. Bueno, damos estas referencias despacio como para marcar también biológicamente de qué estamos hechos, cuáles son las energías que nos han interpelado. Desde chicos fuimos a las primeras marchas de hijos, acompañábamos los 24. Sí, nos preocupamos por una cuestión de humanidad, siempre sentimos así como una necesidad de saber qué pasaba, o básicamente también un poco lo que nos pasa a todos los que estamos en este camino, que es esto de vamos a cambiar el mundo, algo está pasando que no anda bien, algo hay que hacer, y empezar también a reconocer ante todo, con este despertar de la visión, que no solamente la política tiene que ver con esta visión a futuro, sino con la visión de poder reconocer a través de la intuición cuál es la realidad que me rodea, a través de qué conceptos y a través de qué bases y a través de qué historia está compuesta. Bueno, después también atravesamos todos estos caminos, ¿no? Interiormente, la universidad, soy técnico químico, vengo de las ciencias duras, de la lógica, ¿no? De todo lo que no existe, entonces también a transformarnos en ese sentido, de lo que no veo, ¿no? Entonces también cuando uno empieza a conectarse con ciertos aspectos y con otras realidades, también empieza a cuestionarse. La idea un poco de tanto de esta charla como del taller de mañana es sembrar dudas. No venimos a dar respuestas y entre todos a crear preguntas e irnos con muchas preguntas. Sí. Esa es una de las cuestiones fundamentales. Después entré en la universidad, me recibí de profe de química, tuve todo el currículum 3D, ¿no? Más allá de después empezar a darnos cuenta de otras cuestiones. Y ahí también empecé con la política, con esa militancia desde lo partido, ¿no? Desde lo partidario. También empezamos un poco empecé a transitar esa experiencia. Sí. Mi hermana, somos hermanos, pero tenemos caminos muy diferentes y concepciones y historias muy diferentes relacionadas a la política. Yo sí, directamente me fui a estudiar Ciencias Políticas en la Universidad de Rosario, hasta que me encontré leyendo la teoría del Estado, donde desde la dualidad y desde una visión antropológica negativa y de una dualidad importante que es el estado de naturaleza, me encontraba en un parque leyendo la dualidad estado-naturaleza, estado político, donde el hombre en estado de naturaleza es el lobo del hombre. Y encontrarme mirando la naturaleza en ese estado y sentirla y entender desde otros sentidos y de otros mecanismos de intuición que no era tal. Bueno, un poco esta es nuestra presentación como para que sepan quiénes somos y bueno, y he recorrido y a la vez después de dejar la teoría política en la universidad, encontrarme con el barrio, con el trabajo social, pero principalmente este recorrido, ante todo, a mí, cuando Mati hacía referencia a lo ontológico y al reconocimiento del ser, sí, fue necesario en este camino decir, bueno, quién yo soy y qué tengo para dar al mundo. A mí filosóficamente me lo plantea un filósofo que es Friedrich Nietzsche, que es como que plantea esto que dice Mati del nihilismo filosófico que destruye todo, lleva al individualismo filosófico, y donde yo ahí reconozco una tríada
que tiene que ver con la soledad, que es necesaria para el reconocimiento del yo soy, esa soledad que me permite, una vez que puedo reconocerme como ser humano y reconocer mis potencialidades, darme la libertad para poder desarrollarme, porque una vez que puedo reconocer y puedo dar cuenta de quién yo soy, nadie puede venir a decirme qué soy, quién soy y qué debo hacer. Entonces, pero ese camino es necesario poder tomarlo y realizarlo en la soledad, sin todo ese barullo y toda esa coacción de la cultura también. Y en ese reconocimiento, por supuesto, ganamos lo que es la libertad del ser, para poder expresarlo y para poder servir al bien común y al propósito de todos, y eso a la vez también nos da la responsabilidad, porque nos hace dar cuenta de que como seres humanos, como seres, tenemos una responsabilidad o una misión en este lugar al que vinimos. Un poco también las preguntas, bueno, ¿por qué veníamos a hablar de política? Un poco sanar esta palabra, lo ponemos en términos de sanar, por las resignificaciones que ha tenido a lo largo de la historia. Y esta cuestión del yo soy aquí ahora, escuchábamos una entrevista que hacía con Patricia Uriburu Mati, esta cuestión del yo soy aquí ahora, que ese aquí ahora no solamente lo tomábamos en este tiempo y en este espacio, sino que era mucho más amplio. Nosotros lo queríamos poner en términos, como decíamos, ¿no? 12.000 años de un anochecer galáctico, donde trabajamos muchísimo la dualidad, donde nos metimos hacia las raíces, y de alguna manera ahora empezamos como a despertar el ojo, tenemos la lagaña, algunos se van despertando más despacito, otros se despiertan de una cachetada. Digo, ¿cómo acompañar ese proceso? Siempre es importante con las preguntas que nosotros hacemos es preparar el entorno para cultivar cada una de las semillas, y eso nos parece importante también decirlo porque desde qué lugar nosotros vamos a ir a despertar a los demás. Nosotros no despertamos a nadie, simplemente a través de las preguntas acompañar los procesos, generar los entornos. En mi caso particular, un poco también, yo soy docente, me toca trabajar en ámbitos de instituciones, y una de las cosas que se preguntaba siempre es de esto, generar los caminos, generar la información como para empezar a que esto se empiece a transmitir, empezar a generar en esta red, en estas redes de conciencia, ¿qué voy a hacer yo por este tiempo y por este espacio? ¿No? Empezando, nosotros trabajamos, nos gustaba llamar ciudades de Acuario por esta era en la que empezamos a transitar, que estamos transicionando, salimos de Piscis, de buscar la dualidad y vamos hacia Acuario. Acuario tiene que ver con el agua, eso era una de las cosas que también nos importaba, nos parece fundamental, con el fluir, este fluir del con ser, el fluir, ¿no? Con esas estructuras que se buscan, cómo serán las estructuras de Acuario, cuáles serán esas plantillas, de qué manera lo vamos a plasmar socialmente, conectados todos. Y cuando hablamos de propósito, desde acá hablamos justamente desde qué mirada, o sea, cuál es nuestro propósito personal, cuál es nuestro propósito familiar, cuál es mi propósito en la cuadra donde yo vivo, cuál es mi propósito en el barrio donde yo estoy, cuál es mi propósito en la ciudad donde estoy, desde qué lugar yo puedo aportar en ese sentido. El propósito universal a través de poder hacer el reconocimiento del yo soy, en donde, como bien decía Mati, reconocemos y nos reencontramos con el propósito universal y primero, que a la vez en este reconocimiento del yo soy puedo, que a diferencia del ego, que el ego a veces cuando uno dice el amor propio, ¿cuánto amor propio? Y el amor propio a veces está visto como ego, y no necesariamente, muy por el contrario, quien, lo decía Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ¿de qué manera vamos a poder amar a nuestro prójimo y consecuentemente hacer algo por ellos si no pudimos amarnos y reconocernos primeramente? Por eso es necesario, digo, en este tiempo, en esta canción biológica, en este pulsar de ir de hacia adentro hacia afuera constantemente, de yo soy a esto, y desde lo micro a lo macro, porque también, como acá decía el amigo, decimos, como, ¿qué pasa que esto no cambia? Si ya está la masa crítica, y bueno, que tienen que ver con que falta mucho tiempo, digamos. A veces uno con esta ansiedad de que cambie todo, y uno si se pone a mirar en el tiempo histórico, que también es un trabajo que queremos hacer mañana en el taller, un poquito vamos a repasar algo hoy, ubicarnos en el tiempo histórico, de dónde venimos, a dónde estamos parados, bajo qué estructuras tan duras todavía, y que bueno, que no es fácil de romper ni de desarmar de un día para el otro. Entonces, esto que decía Nico, desde mi familia, desde mi cuadra, empezar a pensarnos, a mí particularmente me pasó en este propio despertar, digamos,
también vengo a hablar desde mi experiencia, no desde ninguna verdad absoluta ni teórica, porque de hecho una de las propuestas tiene que ver con poder crear teorías y fundamentos y nuevas formas y ante todo trabajar con la palabra y los conceptos para esta nueva era, ¿no? Cómo vamos a denominar estos sistemas, estas nuevas formas. Y en lo particular a mí me pasó con el barrio. Yo cuando me encontré dije, bueno, a ver, ¿qué pasa en mi barrio? ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, y me encontré con conflictos, con cuestiones, con cosas para hacer para mi barrio, y desde alfabetización a cuidar, a proteger los recursos naturales, bueno, a juntarlos por los vecinos por este problema de la inseguridad, porque igualmente si bien somos seres espirituales y tenemos objetivos o propósitos universales, nos atraviesan problemáticas, claro, nos atraviesan problemáticas sociales cotidianamente. Entonces, bueno, trabajar también un poco eso pensando juntos. Bueno, un poco en este sentido, digo, no perder de vista ese norte de que tomando estas 4 bases del universo como lo hemos planteado, se ha planteado en talleres anteriores, de la expansión, experimentación, integración y trascendencia. 12.000 años hemos estado experimentando la dualidad, sobre todo en los últimos 2.000 años. Tuvo que venir los avatares crísticos, las conciencias crísticas hace 2.000 años a decirnos para dónde tenía que ir de algún momento la humanidad. En ese momento estábamos bastante dualizados y actualmente seguimos haciendo, y en nuestras células, en esta cuestión, en la información genética que está grabada como un pendrive, cómo empezar a decodificar para ir hacia la integración. Eso nos parece importante. Y ahí trabajamos, y esta es la pregunta que nosotros los invitamos a hacer de acá al taller de mañana, y como para que sea un ejercicio diario, de cómo lo pensamos en términos micro, la experimentación, la expansión, experimentación, integración y trascendencia, y en términos macropolíticos. Permanentemente hacer esa integración, eso nos parece fundamental, que tiene que ser nuestro norte para no dualizarnos, digo, porque todo el tiempo vamos a estar trabajando, o sea, nosotros estamos hablando acá, entendemos el camino de la unidad, todos somos uno, somos seres espirituales, estamos viviendo una experiencia humana, pero como dice, cruzamos la calle y tenemos otra realidad. ¿Cómo conectar sin estar enojados? Porque automáticamente cuando nosotros nos expandimos en amor y queremos construir o empezar a trabajar, la gente mira la televisión y dualiza enseguida, está todo el tiempo dualizando. Digo, ¿qué estrategia nos damos? Siempre siguiendo estas bases de que estamos experimentando y que si ahora vamos hacia la integración. Eso nos parece fundamental para luego ir hacia la trascendencia. Y cuando hablamos de trascendencia es cambiar la forma. O sea, yo hasta que no lo pueda integrar, o sea, integrar tiene que ver de alguna manera, y una de las cosas que nosotros planteábamos, y ahí vamos a traer con la Orne, dijimos como para ir tirando algunas puntas, en el día de mañana desempolvamos el cuadro de algunos amiguitos nuestros, porque tenemos que integrar un montón de cosas que se dijeron, que sembraron conciencia y que hoy son instituciones. La institución fundación, alguien dijo que había que hacer una fundación, ¿no? Entonces nosotros estamos viviendo las estructuras de decretos de gente de hace muchísimos años. Entonces tenemos que reconocer quiénes lo dijeron, por qué lo dijeron, en qué contexto lo dijeron, bajo qué emoción lo dijeron, primero para integrarlas, para empezar a integrarlas. Reconociéndola y reconociéndolos nosotros, como decía Mati también. O sea, nosotros ya nacemos y vamos incorporando toda esta estructura, democracia, todo esto, dictaduras, o sea, son Estado, conceptos familia, y estructuras que se impregnan en nuestro ADN mismo. Entonces es necesario, para poder transformarla, primero reconocerlas, abrazarlas a través del amor, entenderlas, integrarlas, para así poder dar un salto cuántico, un salto de trascendencia y empezar a cambiarlas, ¿sí? Y poder ir resolviendo esas dualidades que presenta la época. Que hoy estamos en un verdadero cambio de paradigma. Es por eso también que hoy está todo tan confundido. O sea, porque realmente están empezando a aparecer un poco las luces, pero no sabemos para dónde vamos. Bueno. ¿Sí? Y en su momento, bueno, nosotros sin dar porque nuestra idea no es nosotros parar en un lugar intelectual a dar una clase de teoría política, pero sí nos parece importante las preguntas estas, que nos queden como preguntas, ¿no? Llevarnos estas preguntas. ¿Qué conocemos de los sistemas políticos que nos organizan actualmente? Hoy estamos sujetados por cientos de sistemas políticos. ¿Qué pasa con la palabra Estado?
Todo el mundo habla de Estado, todo el mundo habla de democracia. ¿Y qué pasa? ¿Hasta qué punto nos ponemos a cuestionar el sistema político, las instituciones? Porque es esto, para derribarlas hay que derribarlas, en serio, hay que ponerlas en jaque, hay que ponerlas ahí. Mañana en el taller lo que tenemos planeado es, trajimos todas esas palabras que nos conforman, que nos constituyen, para ponerlas en jaque, ¿no? De alguna manera, para poder deconstruirla y construirlas con un nuevo sentido. Les cuento un poco también, ya que entré en el tema del taller, tenemos pensado hacer, son 2 módulos, de 10 a 12, hacemos un break y después hasta las 15. Y en los 2 momentos tenemos pensado hacer primero un momento de esto, de reconocimiento del ser, de ir para adentro, de encontrarnos con nuestro propósito, con nuestro ser, y una vez ahí poder ponernos a jugar con la realidad que nos rodea. Tenemos ganas de hacer una sopa de letras, porque la política está muy ligada y necesariamente ligada, y como bien decía Mati, nace en la antigüedad con la palabra, ¿sí? Entonces es necesario poder poner en ejercicio la palabra, porque la palabra es un ejercicio, el pensamiento es un ejercicio. Entonces nosotros lo que vamos a proponer mañana es el ejercicio de la palabra, ¿sí? Y ejercitar las palabras que ya conocemos. A la acción de la palabra, exacto, a la acción de la palabra como decreto, como sonido, como frecuencia, pero también a la acción de la palabra en su sentido parlamentario, como también lo conocemos, ¿no? Esto del hablar, del poder decir, del poder dar cuenta. Yo ¿sí? recuerdo... De interpretar la realidad. O sea, esto que hablaba de los niños indios que no creen en nada, si nosotros nos ponemos todos de acuerdo y contamos hasta 3 y dejamos de creer en todo, no creemos más en nada. O sea, 1, 2, 3, el Estado desapareció. O sea, todo se sostiene, no por la institución misma, sino claro. por la creencia de que nosotros sostenemos que exista, como la escuela en tanto tecnología. Ustedes piensen que las instituciones son la tecnología que se utiliza para sostener nuestras ideas. Y también es interesante este planteo que también vamos a hacer de la ideología a la biología. Cuando Matías ni bien lo planteó, en los que veníamos con el training de lo político, que venimos del mundo de la idea, mueve. Después como químico orgánico, que entiende la Fibonacci, que va en ese patrón universal que nos va atravesando, cuando entendemos que tenemos que hacer sistemas orgánicos, que tienen que estar acorde a la evolución de la Tierra, ya empezamos a ver desde otro lugar. Que también es interesante empezar a reconocer también a lo largo de la historia, y vamos a traer, por ejemplo, le vamos a presentar algunos amiguitos, hemos desempolvado el cuadro de los recuerdos. Desempolvamos algunos amigos. Por ejemplo, trajimos a un amiguito que lo tenemos en piedra, hace mucho tiempo. Ni foto tenemos de una piedra, pero nos parecía interesante, buscamos algunas frases de personas, porque decía, a ver, de política hay gente que ha escrito mucho, ha gastado mucha palabra, muchas ideas, ha puesto mucho esfuerzo, se ha puesto a pensar en la palabra. Entonces, este reconocimiento de dónde venimos, desde qué planteos y estructuras de pensamiento venimos, o por lo menos tal cual se planteó de esta manera o cómo se organiza el mundo hoy, entonces nos pareció interesante traer algunos amiguitos de la historia que han puesto su semilla también en este proceso político, histórico. Y que hay gente que sigue sosteniendo tiene una filosofía en relación a estas personas. Y que si uno también se pone a pensar, si lo leemos esta frase de Platón, no está tan lejos de también lo que estamos viendo. Buscamos el bien de nuestro... Claro, ¿desde qué visión se interpreta? Claro. Claro. ¿A qué costo llegas a ese bien? También, por eso, ¿qué pasa con el ego y con el amor propio? ¿Sí? Digamos, que hay una línea ahí muy fina y confusión, es para trabajar. ¿Qué pasa con el reconocimiento del ser? Por ejemplo, o con el individualismo, digamos, porque el individualismo también está marcado como una palabra negativa dentro de lo que es, pongámoslo en estos términos, el sistema capitalista actual. Es un individualismo económico que está relacionado con el ego, ¿no? Pero el individualismo también está relacionado con el amor propio, el verdadero amor al ser y al ser universal en cuanto me amo también. Por ejemplo, una de las cosas que yo, para pensar y ya desnaturalizar,
La disposición tecnológica de nosotros hablando, de ustedes escuchando, una disposición de la modernidad, donde la palabra la tenemos monopolizada nosotros. Digo, la idea del taller mañana es hacer círculos, ¿no? Cambiar la forma en la que nosotros monopolizamos la palabra. Porque esta tecnología fue una tecnología que fue exitosa durante el momento en que se estructuró. Entonces también la idea es nosotros también poder cambiarnos la forma. Por lo menos yo, si la traigo a conciencia, la reconozco, que ya es un primer punto para integrarla y después trascenderla hacia otra forma. Pero digo, cuando nosotros hablamos de estos mensajes, siempre es interesante desnaturalizar las formas. O sea, cuando nosotros las desnaturalizamos y nos empezamos a preguntar por qué hacemos lo que hacemos, después empezamos a ver si pueden haber otras formas. Eso nos parece interesante como un ejercicio de práctica que es para ampliar. Sí, ¿no? Esto digo, poner en duda todo. Vamos a poner dudas. Vamos a poner en jaque todo lo que conocemos y lo que nos constituye. Y lo vamos a reformular, lo vamos a reconocer y necesitamos plantearnos nuevas cosas. ¿Sí? Bueno, después acá, 2000 años atrás, vino la rejilla crística, se abre. El que conocemos en Occidente se dijo Jesús de Nazaret. Sabemos que existieron otras semillas también que plantearon esta información, que venían a anunciar la era de Acuario en ese momento también. Hoy hay muchos seguidores que siguen fervientemente a esta información, ¿no? Y sin embargo también la religión, esto que decíamos hoy, se desvinculó de la política. ¿Sí? El mensaje de lo religioso, del sacerdocio, está desvinculada de la política. Hubo ahí una escisión, hubo un divorcio, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo lo vamos a reformular? Bueno, y esto, mi amiguito Job, que básicamente es la visión antropológica en la cual estamos situados. El hombre es malo por naturaleza. Y hay gente que lo sigue sosteniendo. Bajo esta estructura ideológica. Hoy nuestra realidad se conforma bajo esta visión antropológica. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo? Sabemos poco del lobo. También. Sí, sí. Porque no es tan malo como parece. Claro. ¿En qué momento Job escribe esto? En un momento de guerra, a través del sentimiento del miedo, ¿sí? De una necesidad de que, bueno, este hombre lo que escribe es el Leviatán. El Leviatán en la filosofía, en la Biblia es nombrado, es un monstruo del mar que pone su espada, como que pone su autoridad, ¿sí? Ese es el Leviatán. Thomas Hobbes escribe la primera teoría del Estado, ¿sí? Pero lo que más me interesaba de poder, no desarrollar la teoría del Estado de Hobbes para nada, sino poder ver la visión antropológica en la cual se fundan estas instituciones y estos conceptos en los cuales hoy nosotros estamos enmarcados, y creo que tenemos la necesidad de ponernos a repensar y a rever, ¿sí? Con otra mirada, desde una visión también más integral. Bueno, un francés, Rousseau, ¿sí? Que ya va mejorando un poquito, fue perfeccionando un poco más la teoría del Estado. El hombre ha nacido libre y por lo que se encuentra sujeto con cadenas, ¿sí? Esta cuestión de que somos creadores de nuestra propia realidad también, ¿no? Claro. Entonces, esto de que yo les decía, ir hacia el yo soy, tiene que ver con esa soledad necesaria para el reconocimiento de nuestro ser, esa soledad que a través del reconocimiento de nuestras potencialidades nos va a empoderar y nos va a dar la libertad, ¿sí? Pero nos va a dar la responsabilidad. Bueno, el hombre ha ido poco hacia adentro, ha sido poco libre y ha creado, de hecho, condiciones que lo tienen atado, porque está atado hacia sí mismo también, ¿sí? Su ser está atado a un mundo que no tiene sentido. Cuando no tiene sentido en relación a los otros y al mundo que lo rodea, está en un preso casi hasta en su propio cuerpo. Ahí ¿Sí? Cuando Mati plantea la ontocracia, que es la verdadera libertad y la libre evolución, esta cuestión importante de que nosotros con Rousseau establecimos lo que se llama el contrato social, y ahí delegamos nuestras responsabilidades a un Estado. Eso.
¿tá? El hecho de ir a votar. La gente va a votar. Ahora se pelea quién vota, vota uno, vota otro. Pero ¿cuáles son los supuestos que subyacen la elección y el voto? ¿Entiendes? Siempre ir hacia atrás, siempre eso de ver, esto de la visión y del propósito, esto que nosotros podemos decir, ves atrás del velo, atrás de la ilusión, atrás del maya, ¿no? Atrás de ver más allá de lo evidente, digo, y poder acompañar. Y esto es también para que nosotros tengamos herramientas de cuando vamos a la verdulería, como ciudadanos a pie, generemos esas semillas de preguntas y de dudas que le haga repensar a la gente la matrix donde está. Digo, me parece que el desafío y lo que nosotros queremos transmitir es esto. Digo, no que nos acordemos Rousseau, Hobbes, Montesquieu, que sería interesante ponerle nombres, pero sí cuáles son, porque si el Estado se construyó y hoy hay gente que cree que hay gente mala... No, y que tenemos un contrato social que nunca vimos tampoco. Y no lo vimos. Firmamos un contrato de nacimiento que nunca lo leímos, ¿no? O sea, estamos inmersos en una gran locura. Claro. Sí, en una construcción ideológica que lo que nos está dominando es la ideología, que es este paso de la ideología a la biología. Y en este paso también rescatar dentro de la teoría del capitalismo una de sus bases que tiene que ver con la necesidad, que dice que el hombre se mueve por necesidad. Bueno, ¿qué pasa con eso? Y en esta cuestión también de ¿quién puede representar mi necesidad? Mi yo soy, mi ser, si soy único e irrepetible, con una potencialidad única, y lo maravilloso, de hecho, de mi divinidad tiene que ver con mi particularidad y con mi propia potencialidad que yo vengo a ofrecer, ¿no? Palabras claves también que nos ha puesto la modernidad y que por la cual se vienen matando miles y miles de personas. Libertad, igualdad. ¿Qué pasa con la palabra igualdad? ¿Cómo la concebimos desde esta nueva mirada? ¿Cómo la vamos a concebir en la era de Acuario? ¿Sí? Por ejemplo, vamos acá, a jugar con las palabras. Cuando Weber plantea la racionalización y la intelectualización, saben que la mayoría de todos los sistemas, no me quiero poner en términos de neuroplasticidad, pero ni tampoco en cerebro izquierdo o en cerebro derecho, porque ahora se sabe que no es tan así, sino existen zonas que se activan, pero sí esta cuestión de cómo transmitir sabiduría desde el amor. Actualmente se hizo todo frío, todo por lógica y estructura. Entonces también es una época donde nosotros tenemos que poner amor. Amor podemos verlo en sentido más humano de la emoción que transforma, o también desorden, ¿no? Como venimos a mover un poco, a darle amor a esto. Y esto cuando me muevo yo también me muevo, porque bailo al ritmo de... ¿no? Entonces sí, venimos de una época que buscó ordenar. Se estaba enfriando, acuérdense que se enfriaba. Cuando empieza todo el anochecer galáctico, se empiezan a enfriar las estructuras. Imagínense nosotros 13.000 años atrás diciendo, bueno, todas las próximas generaciones van a salir cada vez más dormidas. ¿Cómo dejamos? Y cada vez vamos a ser menos los que estemos conectados con el propósito, entonces dejemos estructuras más o menos armadas, que por repetición la humanidad más o menos se vaya acomodando. Ahora estamos en un momento donde vamos a ver que tenemos que acompañar y generar espacios o estructuras para que las nuevas generaciones por lo menos no las dormamos. Digo, eso es interesante también como desafío colectivo. Digo, eso me parece importante como para pensar. Sí, vamos... Y como para ir, por ejemplo, esta también otra frase que hay que sanar. Fuerte, sí. Interesante. Existe, hay gente que la sostiene, hay gente que está enojado. ¿Qué es lo que yo decía antes? ¿Qué vamos a hacer con la religión? ¿Cómo nos vamos a amigar? Vamos a amigar la religión con la política. No es que la gente sostenga que la religión sea sino que la religión sea mal interpretada por las iglesias. Claro. Sí. Claro. Hay mucho dormido dentro de la propia institución religiosa, digamos, una conexión realmente, más que conexión, una desconexión con la fuente y con el verdadero propósito. Porque la propia religión ha perdido su propósito. Entonces, ¿qué es religar? ¿Sí? Religar. Que es volvernos a unir. Y en ese sentido tiene unirnos en un propósito común. ¿Qué hicimos como humanidad para que alguien diga esto? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Y qué pasó con la religión para que la política se separe bajo estos términos también? ¿No? ¿Qué pasó con la religión? Que es esto que estamos trayendo a conciencia en esta charla. Bueno, y
la dualidad misma y una figura tan movilizante como el Che Guevara, pero sin embargo con estas características, con un humanismo como el que puede presentar esta frase, que tiene que ver también, ¿no? Que sean capaces de sentir esto, ¿no? El reconocimiento del otro, el dolor del otro, el reconocer al otro, al ser humano doliente, el reconocernos como uno igual que yo, ¿sí? Como un ser. Y desde mi lugar, ¿qué es lo que puedo hacer por ese ser? Saquemos los términos en los cuales se desarrolló este personaje en la historia. Lo que quiero rescatar, y aún sí podemos hablar Che Guevara largo y tendido porque es una figura que da mucho para hablar, pero me interesaba rescatar esta frase dentro de la controversia que trae su propia figura, ¿sí? Como dentro también de esa violencia y de esa dualidad concreta en la cual él se desarrollaba, que tenía que ver con la revolución misma, empezaba a asomarse, o se asomaba o subyacía este humanismo, por llamarlo de alguna manera en términos modernos, y es interesante pensar que hace 30 años atrás, toda la década del 70, la mayoría de todos los jóvenes que tenían nuestra edad entendía que a través de las armas era la revolución del cambio del sistema. Y muchos dieron su vida por eso. Estamos 30 años. 30 años, en la historia de hace, nosotros, 30 a 13.000 años, venimos 30 a 13.000, hace 30 años, se cambiaba porque era anticapitalista, anticomunista, o sea, era a través de lo anti. Y digo 30 años, y hoy actualmente se sigue existiendo, digo, si no estamos... ¿Qué es lo que dice Mati? Es la guerra, la dictadura, lo que es, hoy lo vemos en las urnas. De hecho, hoy lo podemos ver cotidianamente en un año electoral como el de hoy. Digamos, seguimos reproduciendo la guerra, pero más civilizado, digamos. Y en otros países no tanto. La guerra sigue existiendo a sangre fría, digamos, ¿no? Bueno, y traemos a la mujer, que acá yo soy la que me reconozco, y un poco charlábamos en la entrevista en la radio, esto de soy mamá, escucho a mi bebé va a llorar por allá, y estoy acá charlando con ustedes, y esto de cuál es el rol de la mujer en la política, qué viene a aportar la mujer desde su esencia, de lo femenino, ¿sí? Cuál ha sido en la historia el reconocimiento de algunas mujeres como Rigoberta Menchú, que dice: una mujer con imaginación es una mujer que no solo sabe proyectar la vida de una familia, la de una sociedad, sino también el futuro de un milenio. No es poco lo que está diciendo, ¿no? Como las mujeres, y hablamos un poquito también en la radio hoy, esto de que, o casualidad que Sudamérica, ¿no? Tiene gobernantas mujeres importantes. Bueno, nuestra presidenta, Michelle Bachelet, Dilma, ha sido un continente y un espacio y un territorio que ha puesto a la mujer en la palabra, ¿no? Pero ojo con la mujer también en los espacios en los que quiere esa igualdad en lo masculino, porque pierde también su verdadero propósito y su verdadera esencia de mujer. Bueno, nos interesaba traer también a las mujeres a este espacio porque ha sido... Fíjense que todos los anteriores que hablaron siempre fueron varones. Sí, sí. Y la mayoría de todas las bases políticas fueron hechas por los varones, ¿no? Que tiene que ver esto con una cuestión del patriarcado, ¿sí? Con una visión, con una estructura, ¿sí? La mujer tiene para proponer, yo creo, también con esta cuestión, con este sentir de la maternidad, desde otra sensibilidad y desde otro lugar, y desde esta micropolítica económica que tiene que ver con el ordenar, sustentar y organizar una familia, un hogar, una casa, ¿sí? También poder hacer ese ejercicio desde mi hogar al mundo, ¿sí? Y bueno, no sé qué nos queda. A ver. Ya vamos terminando. Sí, vamos cerrando. Y ante todo le pedimos que mañana vengan, sea al taller, que bueno, tenemos muchas ganas de trabajar, hemos traído mucha propuesta y creemos y sentimos que va a ser un lindo ejercicio para realizar, y que también esto tiene que ver con que creemos que no todo el mundo, todo el tiempo, se cuestiona estas cosas, ¿no? ¿Sí? Tanto a sí mismo como ser, para poder reconocerse, como a su espacio,
¿sí? Para poder verse también, porque vamos a empezar a hablar de visión, ¿sí? Me acuerdo cuando leía Castaneda, que don Juan Matus, y en el libro mismo, él lo escribe al ver, en cursivas, y le dice, ver es ver la energía tal como fluye en el universo. Ese es el poder de la intuición, el poder ver la energía, ver mi realidad acá, percibirla con todo el ser, ¿sí? Con todo el cuerpo, no solamente a través de la razón, como se venía trabajando, ¿no? A través de la idea. Esto que nos pasa mucho también a las mujeres, ver un chiquito en la calle con hambre, esto que le pasó a Margarita Barrientos. A mí también me sucedió, digamos, desde mi lugar. Yo colaboro en un club y dice, yo quiero cambiar el mundo, que quiero cambiar el mundo, que qué sé yo, y era en realidad un poco ponerse a mirar a mi alrededor y encontrarme con que tenía un club en mi barrio que había que levantar y darle a los pibes posibilidades de un espacio, y ahí me metí, y que miré para allá y tenía un parque gigante con recursos naturales maravillosos que estaba a punto de ser destruido por megaproyectos inmobiliarios y de otros tipos, y decir, bueno, a ver, pará, vecinos, ¿qué vamos a hacer? Pensemos en nuestro espacio, ¿no? Empezar a intervenir en esto, a ver, tengo una villa a 10 cuadras, y, che, a ver, gente que no sabe leer y escribir, demos la posibilidad de la palabra. Pequeñas cosas que ya en mi barrio, yo digo, o sea, en este reconocimiento y en esta visión real de nuestra realidad, uno si lo hace también en este ejercicio, que es el que también queremos proponerles, ejercicios de este tipo para que puedan llevarse, va a encontrar 1000 cosas para hacer. De hecho, en su propio edificio, en su propia cuadra, ¿no? Como de la micropolítica. Sí. Y también un poco, bueno, cuando nosotros hablamos de esto de generarnos preguntas, que integrar las dualidades, hicimos un poco esta cuestión de pasarle la galería y desempolvar algunos cuadros, porque en estos cuadros están permanentemente hablando todo el tiempo las personas, ¿no? Ustedes cuando ahora nosotros vamos de cara al 26 de octubre, hay unas elecciones, prendemos la televisión, están los debates, se van para un lado, para el otro, se pelean, se parten, se juntan, se desarman, vienen para un lado. Bueno, empezar a sanar, digo, el taller va a trabajar un poco más circularmente, no así tan monopólicamente como estábamos hablando, sanar kármicamente. Nosotros venimos a atravesar el portal 888, que fue un portal de trabajar sanaciones kármicas ya de Lemuria y Atlántida. Podemos trabajar sobre qué pasaba en la Atlántida, cómo se organizaban los sistemas sociales en la Atlántida, cómo eran las primeras ciudades también. Y a la vez, bueno, también tirarles así como tarea, esta palabra que también dentro de los que estamos en relación, con un poco con el indagar sobre la política, lo que hoy se llama exopolítica, que ya tiene que ver con las razas estelares también, porque no solamente nosotros hacemos un breve repaso por la modernidad, pero tenemos época antigua y época que yo no recuerdo y de la cual tampoco tengo información, pero sino que por eso tampoco es un ámbito en lo teórico, en lo cual no me quiero meter porque no lo recuerdo, que tiene que ver con las relaciones de las razas estelares, cómo también se manejaron y se siguen manejando, y a través de la genética, que hoy la tenemos en nuestra ADN. Orión y Pléyades, todo lo que es orionino, sabemos que tiene que ver con algunos chakras básicos, todo lo que es pleyadiano va para otro lado. También los arturianos tenemos un montón de mezcla, que también, así como Matías marcaba, que tenemos todos los diferentes, la dictadura, la oligarquía, el sacerdocio en nuestro ADN, también tenemos la información de luchas y batallas de las últimas guerras de Orión y Pléyades de hace cientos de miles de años, que también tenemos que sanar, porque de hecho nuestro avatar y nuestra genética de información está como desafío poder integrar en esta quinta humanidad para pasar a la sexta. Digo, también no olvidarnos de ese propósito. Y después esta cuestión de planificar acciones políticas, culturales, ambientales, en el contexto social donde vivimos, y empezar a trabajar esto que se llama líderes de cambios sociales, un poco de politizar la espiritualidad y espiritualizar la política. Ese sería nuestro desafío. Así que bueno, los invitamos mañana a co-crear juntos la realidad y bueno, sí, y a tener una nueva visión. De nuestras visiones. Sí. Gracias. Si quieres hacer...